por lo tanto sujeto a la evaluación de un tercero, ¿sí? Además, hay otros puntos que podemos destacar para seguir con el tema de fundar bases para nuestro debate, y es que esta es una norma que, como todas las normas relativas a compliance, pone mucho énfasis en todo lo que es el entorno y la cultura de compliance dentro de la compañía en la que se está implementando este sistema de gestión de compliance. La estructura básicamente es similar a la de otras ISO, no tiene mucha novedad respecto a eso. Tiene un enfoque muy basado en riesgos, como muchas de las ISO, como la mayoría de las ISO, y puede servir de referencia en cualquier tipo de regulación jurídica, digamos, en cualquier tema jurídico, siendo certificable y teniendo una auditoría previa, contar con la certificación de esta norma puede ser un buen sustento. Eso en líneas generales. Carlos, no sé si querés agregar algo más. Creo que es una muy buena introducción, tal vez agregar también que de acuerdo a la interpretación de los expertos de varias decenas de países que estuvieron discutiendo, nos comentan que es una norma que está fuertemente basada en que se genere una discusión estratégica para que compliance deje de ser algo operativo y forme parte de los lineamientos estratégicos, ¿no?, de la planificación estratégica de la organización, incluso no solamente como un medio para prevenir problemas, ¿sí?, para dotar de una cultura ética en la organización, sino también como medio para ser una organización más sostenible y más competitiva, incluso para ganarle a los competidores. Cuando uno lee la norma entre líneas, también lo ve como una ventaja estratégica, ¿no? Que también nos insta a pensar un poquito más profundamente sobre cómo implementar compliance en las organizaciones. Muy bien. Bueno. Voy a agregar una cosita más también, Dale. que cuando hablaste de cultura ética, es una norma que está fuertemente basada en comportamientos. Esto que venimos diciendo hace mucho, ¿no?, que compliance no es una cuestión de leyes, por más que la ley es el disparador más grande de los programas de compliance o de integridad, es una norma que está fuertemente basada en observar y medir el comportamiento de la gente, y llamativamente no hay ningún apartado que diga, por ejemplo, que compliance tiene que tener una política de sanciones. Es una buena práctica, no lo vamos a negar, pero es como que la norma se centra en buscar el buen comportamiento de la gente. Y en el liderazgo también, ¿no? En cómo el liderazgo puede provocar el famoso top from the top, exactamente, cómo el liderazgo debe provocar y debe transmitir, debe inculcar la cultura de compliance dentro de la compañía, ¿sí? Totalmente, sí, es así. Bueno, vamos a pasar al debate directamente. Carlos, ¿qué te parece? Voy a compartir solamente... Compartir la pantalla. Sí, para que nos vayan siguiendo y vayan... Ahí estamos, ¿me ven? Sí. Bueno, hecha la introducción, entonces... No me pasa. Bueno. Ahí vamos. Hecha la introducción, entonces vamos a la primera pregunta que queremos debatir junto a todos ustedes. Recuerden que no es un diálogo entre Carlos y yo, la idea es que participemos todos, así que los invitamos a eso. ¿Qué especialidades de compliance deberían incluirse en una implementación 37.301? En la implementación ahí yo voy a aclarar que Compliance Management System, ¿no?, un sistema de gestión de compliance, tal cual como lo proponía la 19.600 y lo refuerza la 37.301, no deja con mucha claridad qué especialidades o bloques de conocimiento van dentro del sistema de gestión de compliance. Y ahí está bueno, ¿no?, preguntarnos como parte del alcance de la norma y debatir qué debiéramos poner dentro de un sistema de gestión de compliance. ¿Qué opinan? Micrófono abierto o chat, como quieran, y empezamos a conversar. Estaría bueno decir qué y por qué también, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, Mariano. Romina, Carlos, buenas tardes a todos, todas. A ver, un poco acá de la experiencia, por lo menos, que tengo respecto a esta temática, digamos,
Yo vengo trabajando hace muchos años, hace más de 15 años con la 9001, implementándola en diferentes tipos de organizaciones, ¿sí? Eh, Después, bueno, empecé con el tema de compliance. Yo, bueno, primero me presento porque mi nombre es Mariano López, trabajo en una fundación, se llama Fundación Argentina, es una fundación del INTA, creada por y para el INTA. Nosotros tuvimos en la fundación, además tengo otras actividades específicas trabajo como consultor por ejemplo, ahora estoy haciendo justamente, implementando un sistema de compliance en un laboratorio farmacéutico que tiene diferentes locaciones en Latinoamérica. Eh, entonces, desde el punto de vista, digamos, es como tal cual dijo Romina y también lo comentaba Carlos, la norma 37.301 adopta, digamos, lo que es la estructura de alto nivel, ¿no? La High Level Structure de la 9000, digamos, de toda la familia de la 9000, 14, de todas las normas que vienen de todas las ISO, y lo lleva a, digamos, al plano de cuestiones éticas, cuestiones que tienen que ver con el compliance, ¿verdad? Es como que tiene una vuelta de rosca, permítanme la expresión, sobre estas cuestiones. Entonces, yendo a la pregunta específica, ¿qué especialidades deberían incluirse? Yo creo, aunque sé que es complejo, pero para mí, especialidades todas, la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque lo que yo fui viendo con el paso de los años es que toda la cuestión ética o toda la cuestión de compliance se va metiendo en los diferentes niveles de la organización, ¿sí? Mariano, perdón, Sí, sin ánimo de interrumpir, tal vez decir desde ninguna a todas es algo tan amplio que obstaría sí, directamente poder implementarla. Si yo quisiera poner todas en una bien. organización, No, no, lo no, que estaría haciendo es dificultar gravemente la implementación. Por eso lo que queríamos con esta pregunta es ver como en algún orden de prelación qué especialidades sí propondríamos incluir, como por ejemplo para hacer una startup de la implementación de esta norma, ¿no? bien. Sí, bueno, justamente iba a apuntar a eso, o sea, obviamente que lo que yo dije es, bueno, todas las que se puedan, pero para comenzar, digamos, y digamos, esto lo viví con la implementación de otros sistemas similares, lo primero es tratar de convencer, digamos, a los que toman las grandes decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, sea una sociedad anónima, al directorio, sea porque digamos acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con la toma de decisión de las grandes decisiones en cuanto a gobernanza, por ejemplo, de las organizaciones, ¿no? Para una organización sin fines de lucro sería empezar por el máximo órgano, que es un consejo de administración, y así sucesivamente depende del tipo de sociedad que se trate. Entonces, eh, ahí lo veo como, digamos, como especialidad, o sea, especialidades específicamente, ¿qué se refiere a especialidades de profesionales, que por ejemplo contadores, ¿se refiere a esas especialidades o a qué No, se no, refiere tal específicamente? vez, Mariano, en cuanto a cómo arrancar, seguramente vamos a estar de acuerdo en arrancar por alta dirección. Lo que estamos preguntando es qué especialidades de compliance, como por ejemplo lavado de dinero, ¿sí? Ah, ¿Cuáles son esas grandes especialidades de compliance? Algunas, por ejemplo, como anticorrupción, que tienen una norma en sí misma, ¿no? La sí, 37.001, pero ¿qué especialidades? Y yo trataría de que nos cuenten qué especialidades y por qué, ¿no? O qué bien. especialidad una y por qué la pondrían. Si quieren, no sé, alguna otra persona que tenga ganas de comentarnos. Acá Federico está Federico, levantando la mano. ¿Cómo ¿Te están? ¿Todo escuchamos? bien? Hola Carlos, hola Romina. Qué bueno estar Hola, acá. hola. ¿Todo Gracias. bien? No, yo ahí, excelente. cuando Carlos decía al principio de que la norma está fuertemente basada en la ya creo que ustedes me conocen y saben cuál va a ser mi propuesta, ¿no? Pero cuando hablaba de la norma como medio de no solo de evitar problemas, sino para ser más competitiva la empresa, como para concentrar el foco en la competencia con otros jugadores. Bueno, siempre que estamos en un tema por el estilo, hay que reforzar las cuestiones antitrust, sobre todo porque ese ganar a los competidores, ese ganar más mercado, ese posicionarme mejor en el mercado puede llevarme a una posición de dominio tal que me fuerza a ser a estar más atento a mis programas de compliance y que esa posición de dominio no me lleve a llevar adelante conductas anticompetitivas. Creo que se esperaba esta respuesta de mí, pero bueno, por ahí sirve un poco para abrir el debate.
Excelente, excelente. Muchas gracias. Silvina, también, ¿no? Me imagino que vas a decir también. Hola, ¿Cómo hola a estás? todos. Buenas tardes. Bueno, desde mi lado, mi expertise es más focalizado en impuestos a nivel local, regional e internacional, y creo que es una arista que muchas veces va como de segunda de otras aristas más grandes. Es muy raro, tal vez la tendencia ahora es cada vez darle un poco más de importancia, pero es raro tener como un capítulo de impuestos y ayudar a la compañía que esté en cumplimiento normativo, tanto en el país en el que está radicada como donde opera. Y la tendencia mundial a nivel impositivo es hacer todo cada vez más global. De hecho, en la última reunión de G20, G7, se estaba hablando de un impuesto corporativo global. La tendencia va a ser cada vez más en esa línea de transparentar y de ir más menos a lo nacional y más a lo global. Entonces, me parece que es algo que no siempre se le da la suficiente bolilla y hay que darle importancia. Y además, hay sistemas de reportes específicos, por ejemplo, para entidades financieras, que ya tienen que estar cumpliendo a nivel global. FATCA, CRS, que lo recibe Argentina también, intercambios automáticos de información, que a la larga impacta en los resultados, en los costos, en todas las evaluaciones que para el cumplimiento de objetivos de negocios se necesita tener en cuenta. Precios de transferencia también. Silvana, yo te dije Silvina, mil disculpas. Silvana. Yo contesto igual, pero no importa. Algo que es interesantísimo es, no sé si sabían que en España existe la norma 19.602, incluso utilizada por la justicia, que es Tax Compliance Management System, ¿no? Y es una norma súper innovadora que estaría muy bueno leer y evaluar si no es de posible implementación en nuestra región. Sí, pero estamos tan lejos porque ni siquiera tenemos algo de implementación local. Generalmente los equipos de impuestos de las empresas están bastante divididos, lo que es cumplimiento local, impuestos nacionales, impuestos locales, está todo como muy desmembrado. Entonces, hasta que lleguemos a eso, que también es cierto, estaría bueno evaluarlo, empezar con lo más chiquito, que es un equipo multidisciplinario junto con la alta dirección, alineando los objetivos de la compañía, teniendo en cuenta las implicancias impositivas, desde lo más chiquito. Bien. Excelente, buenísimo. ¿Algún otro comentario? Hay muchos comentarios en el chat, Carlos, que si querés los vamos repasando. Dale. Por ejemplo, hablan de anticorrupción, de conflictos de intereses. Hay comentarios que dicen que depende del tipo de compañía, la sensibilidad al riesgo, hay muchos temas por tratar. Nos hablan también de que en empresas privadas o de gobierno tengan puntos de riesgo, corrupción, soborno, se encara mucho por el lado de política anticorrupción, ¿verdad? Cumplimiento de las obligaciones de ley de sociedades en las reuniones de directorio también. Armado de una subnorma, prevención de fraudes. Vemos que se van desarrollando como muchos temas que podrían ser incluidos dentro del sistema de gestión de compliance, entiendo dependiendo del tipo de compañía, ¿verdad? Sí. Hay un montón de comentarios súper interesantes. Y cuando me quedé pensando en un comentario que decía prevención del fraude en general, ¿no? Porque cuando vemos ISO 37001, estamos hablando de un delito, ¿no? Que es el soborno. Sin embargo, la misma norma dice que nos invita a ver si quisiéramos agregar otros delitos, se podría, aunque el alcance es soborno, pero debiera haber controles específicos o procedimientos específicos para mitigar el riesgo de esos delitos y actuar frente a los mismos. Entonces, no solamente podemos tomar áreas de especialidad, sino también ver tipos de fraudes, ¿no? Parece súper interesante. Data privacy también, y todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Bien. Vamos viendo quizás que la tendencia es, o por lo que yo interpreto,
que quizás depende del tipo de compañía, ¿no? Depende del entorno, depende del nivel de riesgo asociado que tiene. Entonces, nuestro sistema de gestión de compliance, como todo lo que tiene que ver con compliance, tiene que ser hecho a medida, ¿no? Exacto. Nosotros preguntamos frecuentemente esto y lo preguntamos no debatiendo, lo solemos preguntar en forma anónima con alguna plataforma o por las encuestas de LinkedIn o por Mentimeter, usamos a veces, y tenemos, hemos abierto un Menti y vamos acumulando las respuestas. Me gustaría que las analicemos un poquito, porque todavía está vigente esto, ¿no? Y siguen acumulándose. Hay 173 personas que han emitido su opinión. Me consta muchos que me comentaron que son expertos, ¿no? Que estuvieron en seminarios y se abría la aplicación y votaban. Y en la opinión de los expertos, de 173 personas que están ligadas con estos temas, anticorrupción o antisoborno ocupa el primer lugar. Luego antilavado, después data privacy. No es casualidad. No digo que sean los temas más importantes, aunque obviamente son muy relevantes a nivel mundial, pero son los que están más de moda vinculados a compliance, ¿no? Son los que, anticorrupción ni hablar, desde la FCPA en adelante hay toda una historia a nivel mundial, y de hecho, que estemos hablando de compliance tan fuertemente en Argentina fue a partir de la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas a partir de marzo del 2018, cuando entró en vigencia. Entonces, creo que anticorrupción es muy explicable, y cuando vamos a temas, por ejemplo, como tax, lo vemos también como bastante relevante, un poquito rezagado respecto a las demás. Global Trade Compliance, comercio internacional, que tiene penalidades grandísimas. Creo que en Argentina no es una práctica tan difundida, tampoco lo es SOX, Sarbanes-Oxley, porque tiene que ver con el control interno sobre el reporte financiero en general, ¿no? Además de que es una ley de gobierno corporativo, pero la aplican más las compañías que cotizan en Estados Unidos, son filiales. Y seguridad y salud, bueno, un poquito también destaca, y ambiental, y hay otras especialidades. Esto es solo un ejemplo de algunas que hicimos un sondeo, y las que calificaban mejor las pusimos a debate. Pero bueno, podemos ver un poco que esa es la importancia que le da en general la opinión pública, ¿no? ¿Qué opinan? No sé, podría... Ahí tenían levantada la mano, no sé si puedo... Hola, Enrique, sí, con todo gusto, dale. Bueno, gracias. A ver, el tema cuando... La norma lo que establece justamente va a arrancar desde un análisis estratégico, como hablábamos al principio. Todos estos menús que podamos armar son menús que en definitiva van a servir como una lista de deseos. Va a depender específicamente del análisis estratégico, de que cada empresa que tenga su sistema de gestión vaya a ir viendo qué es lo que va a necesitar. Nosotros como practitioners tendríamos que estar preparados, y para cuando querramos certificar esta norma o trabajar en los equipos de certificación, sí tener experiencia sobre estos temas, porque entendemos que este tipo de temas no solamente son populares, sino que son temas que son cross y alcanzan a casi todas las organizaciones. Pero vamos a tener algunas organizaciones que no van a tener todos estos temas, y que van a tener a lo mejor temas ambientales como su principal causa de riesgo, u otros que estén vinculados a su negocio y a su alcance estratégico. Lo que es importante de esta norma es que intenta ser parte de un profit center de la organización, que no sea una herramienta más de las miles que puede tener, como si tuviera SAP o como si tuviera un departamento de alguna actividad, sino que esté basado en la generación de valor y vinculado al negocio. Entonces, va a ser fundamental el que los practitioners estemos en ese convencimiento y no tratemos de armar lo que sabemos o de dar lo que nos gustaría que hagan, sino realmente hacer en cada una de las empresas que quieran certificar, hacer un análisis estratégico del negocio, para lo cual sí va a haber que tener algún tipo de experiencia, pero no tanto en estas cosas, sino en los negocios. Porque lo que va a necesitar la gente
y sobre todo las SMEs, o sea, todas las pymes, van a necesitar que les enseñen cosas que no saben. Lo que vas a encontrar, y yo lo estoy viendo, son muchas empresas que quieren certificar porque lo necesitan para algo, pero realmente no tienen la sofisticación como empresas, no como compliance. Entonces, muchas veces lo que va a servir esto es para armarles un management system completo. ¿Sí? Porque entonces eso es lo que me parece que es importante de tener claro, de poner el caballo delante del carro y ver que el análisis estratégico es el que va a determinar qué es lo que vas a necesitar. Por supuesto, las cosas más de moda o las más básicas van a estar, ¿sí? Si no pagas los impuestos, si sos corrupto, y bueno, vamos todo para atrás. Ahora, en general, el que va a querer hacer esta norma o certificarla tiene un driver muy vinculado a su negocio, que generalmente, por ejemplo, en la Argentina es el proveedor del Estado. Entonces, si sos proveedor del Estado, ya ahí tenés un montón de temas que van a estar vinculados a la 27401, al 23 y al 24 de la ley, y a ir viendo y desgranando qué cosas sí o sí vas a tener que tener para que cuando venga el ente certificador te certifique, porque el nivel de control que pide la norma es muy exhausto. Así que ese es otro tema. No es un walk in the park esto. No entendamos que esto es mucho, mucho más complicada que la 14. Ni que hablar de la 9000. O sea, alguien que tenga 9000 no tiene registro legal, no tiene nada. O sea, hay que hacerle el back office completo. Entonces, sí tenemos que entender que es una norma muy demandante y que va a ser cada vez más demandante y sobre todo para los practitioners. Yo les puse en el chat, va a haber requisitos de idoneidad específicos para poder ser practitioner. O sea, esto, porque el sello que va a ir atrás va a ser un sello muy potente. De hecho, hoy en una licitación de Cava te sube 10 puntos tu calificación como oferente si estás certificado. O sea, es plata. Vamos a hablar en un momento si es posible subir esos 10 puntos de calificación por tener un certificado, ¿no? Porque ¿es posible estar certificado hoy? Eso es una pregunta que vamos a responder en un ratito. No quiero adelantarme, pero bueno, para responder. Gracias, Enrique, buenísimo. Si me permiten, Daniel Cobra habla. No tengo cámara, lamentablemente no puedo hablar por cámara, pero les quería comentar que es muy interesante. Esto es, digamos, un mapa de riesgo integral de la compañía. Nosotros vamos a tener que plantear, si queremos certificar, mapear, de acuerdo a lo que decía Enrique, tal como lo decía Enrique. Si conocemos, primero tenemos que conocer la compañía para saber cuáles son los riesgos que la compañía tiene, y de ahí en adelante plantear un sistema de gestión de 37301. Eso no cabe ninguna duda. Y ahí vamos a incorporar todos los procesos, todos los que encontremos. Es decir, nuestro mapa de riesgos ya no va a ser un mapa de riesgos de materia operativa, sino va a ser un mapa de riesgos integral de la compañía. Prácticamente es eso, es la herramienta principal sobre la que se debe parar el directorio de una compañía o la administración general de una compañía para poder decir estamos bien o no estamos bien, o a dónde debemos atacar, o a dónde debemos aplicar nuestro presupuesto. Eso es muy importante, por eso conocer el negocio y qué tenemos que hacer. Es decir, hasta si fuera un taxi, ¿qué ponemos primero? ¿Ponemos las lucecitas internas de LED o cambiamos los neumáticos del taxi, ¿no? Es decir, para ir a lo más sencillo y simple. Pero realmente esto es un cambio en el paradigma de las empresas. Las empresas, sean privadas o públicas, van a tener que aplicar esto inevitablemente. Ya con la 27401, con la ley 27401, estamos diciendo que tenemos que tener un programa de integridad. ¿Qué menos que esto, ¿no? ¿Qué menos que todo este sistema de compliance, de gestión de compliance? Yo creo que quien certifique 37301 va a estar cubierto ampliamente en 27401. Por eso es que yo en algún momento ponía en el chat el comportamiento de las reuniones de directorio de acuerdo a la ley de sociedades comerciales.
Yo estoy convencido de que la mayoría de las empresas, en sus reuniones de directorio, por supuesto aquellas que no son masivas como de grandes empresas, realmente no se cumple ni siquiera el 30% de las obligaciones que la ley de sociedades comerciales define. Y eso es muy peligroso para la compañía, porque la credibilidad de ese directorio termina siendo bastante débil respecto de la 37301. Por eso lo estoy poniendo también. Debe ser integral, debe ser una especie de Biblia de la compañía en cuanto a los riesgos que la compañía tiene. Me olvido de los operativos, ¿no? Gracias, Eso Daniel. Una aclaración que me parece importante. No, gracias. Una aclaración que me parece importante para contextualizar seguramente lo que quisiste decir, pero no quiero que provoque ninguna confusión. ISO 37301 no es ISO 31000, no es un sistema de gestión de riesgos, de todos los riesgos de la compañía, ¿sí? Es un sistema de gestión de riesgos de compliance, como su nombre lo indica. Y hay un montón de otros riesgos operativos que no son de compliance y que no deberían estar incluidos aquí. Quiero aclarar eso porque no sé si lo quisiste decir, pero no quiero que nadie se lleve esa confusión. Entiendo. Por eso saqué los riesgos operativos de lado, y no es un sistema de gestión de riesgos. Por eso digo, porque resulta que el problema es que las compañías, cuando vos les hablas de compliance en particular, te dicen, ¿qué es compliance? Cumplimiento. Bueno, al ritmo de la palabra lo dice claramente, es cumplimiento en español. Bueno, y de ahí por adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo estamos haciendo con un mapa de riesgos. Entonces yo creo, y sigo pensando, de que si bien es un complemento de la 31.000, hasta incluso se podría, digamos, para certificar, prever que cumplan con ese mapa de riesgos. Es necesario, si no, no podemos certificar, Carlos. Yo creo que hasta la 31.000 resulta una herramienta para la 37.001. Claro, ¿no? Exactamente, pero fíjate, lo decía recién Enrique, si nosotros certificamos 37.301, tenemos 10 puntos más la calificación como proveedor de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Pero con 31.000 no. Entonces, de alguna manera, incluso no lo pusimos, no lo previmos, no lo teníamos previsto. Pero por ahí sería uno de los requisitos o uno de los temas que podríamos incorporar en la 37.301 para certificar. Por ejemplo, lo estamos discutiendo ahora, no es un debate, es un brainstorming. No sé, se me ocurre, podría ser. Sí, como dijo Romina, gestión de riesgos es una herramienta, tal vez la columna vertebral para implementar esto, ¿no? Claro, pero es una herramienta y no un tema. ISOs. Y otra aclaración, cuando vemos toda esta batería de temas, los expertos que han trabajado fuertemente en todo el mundo para redactar la norma, coinciden en que no necesariamente porque una organización esté sujeta a todo esto, tiene que partir de una implementación que tenga todo esto, porque es muy difícil. Lo que se espera es que la organización vaya implementando bloques de compliance coordinados por un compliance officer, pero no va a dejar de tener un experto en medio ambiente, otro experto en anticorrupción, y ojalá que algunas de estas actividades puedan estar resumidas en una sola persona si el tamaño de la organización lo permite y el expertise de la persona o del diseño organizacional. Pero es un diseño y un alcance que hay que ir logrando seguramente a lo largo del tiempo. Dicho esto, me gustaría que pasemos a la siguiente pregunta para que... muchas gracias, Daniel, y gracias a todos los comentarios. Gracias a ustedes por esto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que va a plantear mucho debate también, y ¿es realmente una norma implementable por cualquier tipo de organización? Dicho todo lo que dijimos, sabiendo todo lo que sabemos, ¿cómo lo ven? ¿Nos escuchamos? Bien, Enrique plantea que para una sí. empresa familiar. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería comentarles algo, yo entré un poquito tarde y me parece muy interesante la discusión. Todas las empresas que en la Argentina están intentando exportar, a muchos de ellos desde afuera le piden que tenga un sistema equivalente a la ISO 9000. Pero desde adentro
es muy difícil que la gente lo pueda lograr porque una empresa de 5 personas que tenga que exportar le resulta prácticamente imposible. Por eso me pareció muy interesante y por eso me metí un poco en el chat de ustedes, porque la 37301 daría la impresión que muchas empresas que están intentando exportar a través de los bancos podrían estar metidos dentro de esta norma, fundamentalmente porque hay 3 cosas que ustedes comentaron que en general no se está prestando atención. La primera que yo puse y que lo puse ahí como una pregunta es el tema de las habilitaciones municipales. Ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, para que ustedes se ubiquen, si uno cumple con una cantidad de QRs que son los necesarios para que un local o una pequeña empresa de 200 metros para arriba pueda estar funcionando en la ciudad de Buenos Aires, estaría preparada para poder exportar. ¿Qué sucede? La ciudad de Buenos Aires tiene un sistema bastante estricto en todo lo que sea seguridad ocupacional y el tema ambiental, porque realmente tiene 2 agencias, uno por un lado APRA, que es la parte ambiental, y otro por el otro lado, que es la gente de AGC. Esos modelos permiten, y comparando un poco con el colega que anteriormente habló, hace que la gente tenga una cantidad de cosas que naturalmente tiene que empezar a cumplir. Si dentro de esta norma, llegando en los primeros niveles, ¿no? Para el inicio, esas 2 partes importantes se empiezan a cumplir, estamos armando un mapa de riesgo. Lo comento porque trabajo en compañías muy, muy grandes y en compañías muy pequeñas. Y todos, de la pequeña a la grande, tienen esas deficiencias. Ejemplo, casos de habilitaciones municipales. Las habilitaciones municipales, muchas empresas con las cuales trabajo, tienen habilitado, de ejemplo, por decir, la oficina comercial en el primer piso. Se estiraron segundo, tercero, cuarto, quinto piso y no los habilitaron. Creen la misma gente del directorio que tiene una habilitación, pero la habilitación es muy clara que es sobre el primer piso. Hay gente que se expande y alquila un local al lado y empieza a tener depósitos de líquidos inflamables. Estoy dando casos extremos. ¿Qué sucede? La habilitación no es traslativa, la habilitación es por cada uno de los puntos, pero ahí tiene las 2 implicancias, por un lado el tema ambiental y por otro lado el tema habilitación. Lo comento nada más para que se sepa, porque hay una distorsión. Compañías gigantes hoy no pueden hacer el due diligence porque no están cumpliendo el tema específico de las habilitaciones y de las exigencias municipales que todos los años tienen que ser renovables. Caso, el tema de incendio. El caso del tema de incendio es gravísimo. Las compañías de seguros no aseguran porque las habilitaciones municipales no corresponden a ese lugar con los riesgos que tiene imbuidos en el tema del seguro de incendio. Entonces van a los bomberos y los bomberos le dicen, no, tenés que pasar por... O sea, esto que pasa en la base me parece que es muy importante porque está sucediendo muy fuertemente, mucho más que la parte de la corrupción, la parte del gobierno de la ciudad, como ustedes comentaron, para que se ubiquen, para tener un mantenedor del gobierno de la ciudad, si está certificado bajo una norma, tiene 20 puntos, no 10, como dijo Daniel. 20 puntos más para poder generar lo que se llama el mantenimiento. Lo comento porque son herramientas que para mí, primero, valorizan las propiedades y segundo, les da campo fértil para que la gente pueda exportar o traficar entre distintas áreas. Emilio, súper interesante lo que decís. De hecho, siempre está el tema de habilitaciones que en los cursos se minimizan por no tener tanto conocimiento, pero que también no solamente están ligados al compliance, sino también a la corrupción, porque eso de cumplir por un lado y a veces cumplir todo, pero que el funcionario tampoco te lo dé por cumplido o que te pida algo, siempre están esos problemas. Así que es súper interesante el tema. Y también vemos que en 37.301 nos vamos a rodear de expertos y que cada experto va a explicar por qué tal bloque de compliance, bueno, en este caso habilitaciones, ¿no? Como experto seguramente que sos, Emilio, del tema. ¿Qué otro comentario tenemos sobre si la norma es implementable? Vemos muchos sí en el chat, ¿no? Después vamos a responder otras preguntas que no tengan que ver con esto, pero
que Me gustaría están en el escuchar chat, pero... un por qué sí, ¿no? A ver, Sí, te hago una Tenemos muchas pregunta. sí. A ver, yo puse sí y quiero. Y me parece importante que el hablar mucho de temas técnicos no nos tape el bosque, ¿no? Este es un sistema de gestión. Como todo sistema de gestión es absolutamente escalable. Entonces, técnicamente, un kiosquito o un negocio a la calle de 2 personas podría certificar esto. Es más, le va a ser mucho más fácil que una empresa más compleja. Entonces, no tenemos que asustar con la idea de que nosotros vamos a leer una norma, cuando la leemos como practitioner, que es absolutamente exhaustiva. Ahora, cuando nos damos vuelta al target, a la empresa que quiere certificar esto, lejos nosotros tenemos que decirle que tiene que tener absolutamente todo lo que, porque si no nadie hubiera certificado nunca nada, y menos en la Argentina. O sea, todas las certificaciones 14.000 de la Argentina, las medioambientales, no cumplen con el 80% de los permisos finales, no por ellos, sino porque los entes reguladores no se los dan. Entonces, seamos realistas también cuando vemos cómo aplicar esto para tampoco matar la gallina de los huevos de oro. O sea, si nosotros venimos en súper expertos a ver en el análisis de la implementación de la norma o de la utilización de la norma, me parece que estamos chingándole al análisis y sobre todo a la necesidad del cliente, porque claramente el cliente lo necesita. Estará en nosotros en armarle algo que sea razonable, que sea certificable y por supuesto que sea ético y correcto, pero no veo que sea un no desde ningún punto de vista. Muy bien justificado. ¿Algún otro sí que quiera contarnos Hay dos manos un poco por sí? levantadas. Hay dos manos levantadas, Julio y Carlos. Sí, tomo la palabra si Carlos no se ofende sobre este punto. Concuerdo con lo que dijo Enrique, me pareció muy buen aporte, porque también está una realidad. Nosotros, recién Emilio resaltó el tema en el orden municipal y las dificultades que eso trae a las empresas. Pero, digamos, siguiendo la línea que me parece, Enrique, después corregime si me estoy confundiendo, pero de lo que él está diciendo, y lo vivimos en carne propia, muchas veces no es que no se cumple porque no se quiere cumplir, sino porque muchas veces no se puede cumplir, pero por circunstancias que obviamente nos exceden, ¿no? Por ejemplo, se hablaba del tema municipal. Hay 2 escenarios distintos. Uno, el tema municipal, cuando no salen las habilitaciones, cuando uno hace los trámites para las habilitaciones, o lo que sea por la intervención de bomberos, sea por la intervención de colegios. Un tema que siempre se olvida en estos son los entes públicos no estatales, los colegios profesionales, lo que son los sindicatos, lo que son obras sociales, es decir, todas entidades de las cuales tenemos que padecer inspecciones muchas veces e integran la última esfera, si queremos decirlo, de la descentralización administrativa. Es el último eslabón del sector público, porque no integran la administración, pero desafortunadamente son, y lo digo del lado de mi experiencia, uno de los frentes de batalla donde más se dan casos de corrupción, ¿no? Y desafortunadamente, es decir, uno quiere cumplir, pero muchas veces no puede porque no salen los permisos, no salen los certificados, no salen las certificaciones, infinidad de situaciones, ¿no? Y ahí es donde comparto con Enrique, donde tenemos que encontrar una solución al cliente para oponer y decir, se puede instrumentar el sistema. Porque una cosa es decir, mira, yo no tengo los temas porque soy negligente, y otra cosa es decir, que hay un caso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires muy interesante de eso. Una cosa es decir, yo quiero cumplirlo, pero desafortunadamente no soy yo el que el que está impidiendo el avance de esto, sino que es la administración pública o el ente público estatal involucrado. Lo cual eso nos deja en un escenario distinto, es decir, cuando uno quiere cumplir, pero encuentra un impedimento que no le es imputable, porque uno hizo todo lo que la ley manda. Y eso es muy, muy típico acá. Pero yo no creo que eso pueda ser un impedimento para el sí. Yo comparto lo que dijo Enrique en ese sentido. Me parece muy buen aporte. Gracias, Julio. Buenísimo. Yo les voy
contar un poco, con Romina estuvimos discutiendo el porqué de esta pregunta. No es que nosotros vayamos a responder, de hecho ustedes están respondiendo, algunos por sí, algunos como que es un poco complicado. Yo participé hace poquito en un debate en un foro de Europa, donde había 7 expertos de los que estuvieron en la discusión de la norma, ¿no? De los que realmente fueron los normalizadores, entre comillas, ¿no? Y la mayoría de opiniones decía que no era implementable por una organización pequeña, aunque la norma deja claramente que sí, expuesto, ¿no? Como todo sistema de gestión, pero que es muy difícil, decían. O sea, ¿es posible técnicamente? Sí. Ahora, es muy difícil. ¿Por qué? Porque una organización pequeña necesitaría prácticamente una persona full time o algunos asesores externos trabajando con un equivalente de horas que podría resultar poco económico, salvo que la organización tenga las posibilidades. A mí me dejó pensando esto, escuchaba a los expertos. Si querés, Romina, podés pasar un poquito. Quisiera que repasemos rápidamente los elementos que pide la norma, ¿no? A partir del capítulo 4 en adelante, que son los puntos donde la norma habla de debe, o sea, esas cuestiones que va a venir un auditor a certificar que se cumplan, ¿no? Habla del contexto de la organización, de la identificación del contexto, con todo lo que eso implica, tiene varios capítulos. Liderazgo, y va a tener que cumplir con unos cuantos capítulos, ¿sí? Planificación, que es básico también para la mejora continua. No se olviden que en esta norma se aplica esto de Plan, Do, Check, Act, ¿no? El ciclo de Deming, como todos los sistemas de gestión, y tiene unos cuantos puntos adentro. El apoyo de las altas autoridades y apoyo al sistema, en particular al sistema de gestión, y cada punto de estos hay que cumplirlo, ¿sí? Estoy pensando también en la pequeña empresa que tal vez lo va a cumplir a su manera, pero tiene que tiene que documentar. Es una norma de compliance que a todo lo que es record management, o sea, a mantener las evidencias, le da una posición especial, ¿no? Una altura especial. Planificación, en general, para operar, establecimiento de controles, todos los controles necesarios para cada uno de los temas, para cada uno de los riesgos que identifiquemos, pero antes identificar todas las obligaciones de compliance como un abanico en los temas de compliance que pongamos y el efecto de incumplir cada una de esas obligaciones. Los expertos en la norma dicen que es muy difícil implementar esto si no se implementa con algo de tecnología. También nos dejó pensando esto, ¿no? ¿Por qué la tecnología? Bueno, hay un montón de explicaciones. Después, evaluación del desempeño, hay un conjunto de temas, y mejora, ¿sí? Yo coincido con lo que decía Enrique también, y algunos de ustedes, que mientras más pequeña la organización, más sencillo es cada uno de estos temas de implementar. Pero en definitiva, la norma como un todo es una norma que los expertos están diciendo que es de compleja implementación a diferencia de otras, ¿sí? Está bien, pero a ver, Carlos, la complejidad va a estar dada en función a la complejidad de la organización. O sea, evidentemente, con los expertos que estuviste hablando, son los expertos que están trabajando con organizaciones complejas. Entonces deviene de suyo que si no tenés un SAP, que si no tenés un sistema de denuncias de anticorrupción, si no tenés todo un sistema complejo, por supuesto no vas a poder tildar los casilleros. Ahora, si sos una pyme que tenés 16 personas para la administración completa de toda la organización, el tema de liderazgo y el tema de verificaciones lo manejarás en función de tu tamaño. O sea, sin ese... Bueno, pero es... A ver, yo estuve trabajando con esas mismas 7 personas que nombraste, y en ningún punto de vista se planteó de que había un requerimiento tecnológico insoslayable, bajo ningún punto de vista. O sea, va así a depender fundamentalmente del análisis muy profundo de la estructura estratégica de la organización. Eso sí, es una cosa, bien analizado, bien instrumentado, no barrer abajo la alfombra, eso es otra cosa. O tampoco, si vos sos una empresa grande, decir, no, mira, yo tengo acá a Josefina,
que maneja estos 10.000 empleados con estos 10.000... No, Josefina no. ¿Sí? Entonces tenés que poner a un departamento, pues son 30.000 empleados. ¿Sí? No vamos a hacer un contrapunto interminable, pero sí dejo planteado, ¿sí? Porque esto es un debate donde dejamos preguntas también para pensar y responder acá, pero también hacia futuro, que los más expertos del mundo que trabajaron en esto dicen que cada punto que le pongamos adentro de la norma es una 9001, es una 14001, es una... Y varias de esas juntas en una pequeña organización, todas a la vez, imagínense que los sistemas de gestión se van implementando a partes, es como un poco complejo, ¿sí? Eso es un poco también... Y sí, Romina. No, digo, lo pondría en estos términos. Digo, es una norma compleja que nos exige mucho. Todos estos puntos que estamos viendo que refieren al contenido de la norma, para poder certificar tienen que ser demostrables, necesitamos evidencia. Entonces, lo que pienso es, para una compañía pequeña, de repente, ¿vale el esfuerzo evidenciar, encargarme de provocar todo esto y evidenciarlo para lograr esa certificación? Esfuerzo versus beneficio, poder se puede. Ahora, ¿vale el esfuerzo para una compañía chiquita? Bueno, es parte del entorno también, del análisis previo que hicimos, para ver si ese beneficio que me da la certificación me compensa por todo el armado del sistema de gestión y de la aplicación de una 9001 en cada uno de esos focos de compliance que estamos analizando, ¿no? Yo lo pensaría desde ese lado. Bien, buenísimo. Pasamos a la pregunta que sigue, después respondemos, hacemos una charla más libre. ¿Se podría certificar rápidamente? Tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué pasos se deben dar para que una organización hoy pueda certificar la norma? ¿Alguien sabe los expertos? A lo que estuvimos conversando, uno de los primeros puntos es analizar el contexto, ¿no? El contexto de la organización como punto de partida. Daniel Cora habla, si se puede certificar rápidamente, bueno, va a depender del tipo de compañía, fundamentalmente del tamaño y su entorno. ¿Y qué pasos se deben dar? Bueno, recién estábamos hablando por el chat con Emilio y decíamos que el kick-off de todo esto sería definir un mapa de riesgos o revisar el mapa de riesgos que tenga la compañía. Primero, como dice Enrique, es ver si se puede aplicar o no se puede aplicar. ¿Qué beneficio puede tener aplicarla en una distribuidora mayorista de golosinas o en una petrolera? Y ver dentro de las distribuidoras cuál es aplicable o no. A mí lo que me preocupa es, porque lo preguntaron en el chat recién, por ahí nos podemos sacar una duda. ¿Quién lo debe certificar esto? Es decir, ¿cuál es el organismo que lo certifica? ¿BBQI? No sé, los organismos certificadores. El órgano de certificación es la Agencia Nacional de Certificación, de las cuales hoy vos tenés todas esas que mencionás, tenés IRAM. Entonces, lo que falta todavía es que IRAM publique la norma argentina, que ya está aprobada, traducida, y bueno, supuestamente la semana pasada ya se trató en comisión, la están imprimiendo, pero a partir de ese momento es lo mismo que cualquier otra certificación. Por supuesto que va a haber bastante aprendizaje, porque uno está de los dos lados del mostrador y sabe que del otro lado tampoco se sabe mucho, ¿sí? O sea, cuando vos hablás con los entes certificadores, su escuela se termina en la 14.000 y algunos saben algo por la música de la 37.000, nada más. Entonces va a ser un proceso de aprendizaje. Por eso te preguntaba, Enrique, fíjate que es muy probable que nosotros, este grupo que estamos acá, o los que se puedan sumar, podríamos ser certificadores sin ningún problema, porque la estamos analizando al hueso. Perdón, quiero aclarar algo en línea también con lo que estaba diciendo Enrique, ¿no?
¿Cuáles son los pasos para que una norma nueva pueda ser certificada? ¿Sí? Primero tiene que estar emitida una versión local en el país donde haya un organismo de acreditación, que es un organismo que está por sobre un ente de certificación. Por ejemplo, IRAM, DNB, SQE, SGS, Bureau Veritas, son entes de certificación que podrían certificar la norma. Ahora, ¿contra qué ente de acreditación? Contra cualquiera del mundo, sea en Argentina, Brasil, Reino Unido, cualquiera, ¿sí? La tienen que acreditar. Entonces, lo primero es que exista una traducción y una localización de la norma donde haya un ente de acreditación. Por ejemplo, que esté en Brasil, para poner un ejemplo, ¿sí? O en Argentina también podría estar. Perdón, Segundo, Carlos, una sola consulta, y es sí. importante. Cuando lo emite IRAM, que lo va a poner IRAM-ISO o el origen de la norma que fue traducida, tiene que pasar por el ente argentino de acreditación, que es un ente de certificación. No puede esa norma calificar con la de Brasil. Te lo comento porque el sistema, hay una ley que salió en la época de Menem, donde habla claramente que el sistema está la norma, está el ente de acreditación y están los auditores que califican con ese ente de acreditación. Ejemplo, Sí. la asociación TUT, la asociación esta, podría ser a través de un organismo de inspección certificarse para estar dentro del ente de acreditación para poder después aplicar a la norma. El mecanismo es ese. Por lo menos lo voy a explicar, lo voy a aclarar un poquito mejor para que se entienda lo que estaba diciendo, ¿sí? Si una organización hoy, no estando traducida por IRAM, que como dijo Enrique, sí va a estar pronto, pero supongamos que IRAM no haya trabajado en esta norma, una organización local puede, con un ente de certificación, que le audite y acreditarla contra otro país. Ahí sí. ¿Sí? No hace falta que esté en Argentina, aunque va a estar. ¿Sí? Eso lo quiero aclarar para no crear confusión también. Segundo, el ente de acreditación toma sus propios procedimientos para poder auditar al ente de certificación. Por ejemplo, en Argentina podría ser, ¿sí? El OA, el Organismo Argentino de Acreditación, podría ser, por ejemplo. En paralelo, el ente de certificación va a armar sus propios procedimientos de auditoría para la revisión documental posterior para la auditoría y también de acreditación de auditores líderes, para poder ver que los auditores que tenga el ente también estén aptos, ¿sí? Los auditores que les vamos a llamar punta de lanza, o sea, los primeros auditores, van a recibir un curso completo de esto, donde va a participar también el ente de acreditación, porque el ente de acreditación debe auditar el cumplimiento de este primer curso, ¿sí? Imaginémonos que es una startup de una norma, como fueron otros startups de muchas otras normas. Perfecto. ¿Sí? El ente consigue una primera auditoría, por ejemplo, no sé, IRAM, Bureau Veritas, consigue una primera auditoría para hacer, y va a estar el ente de acreditación muy encima, participando de esa primera auditoría que le vamos a llamar auditoría atestiguada. ¿Qué es una auditoría atestiguada? Una auditoría donde el leading case, el primer caso, va a recibir tanto el auditor del ente como el auditor del ente de certificación como el ente de acreditación. Y producto de eso van a sacar lecciones aprendidas y calibrar procedimientos que han diseñado antes y que los van a mejorar. Se emite el primer certificado en el mejor de los casos, ¿sí? Y el ente de acreditación va a auditar al ente de certificación de ahí en más con la norma 17.031, no con la misma norma ISO 301. Exactamente, el organismo de inspección. Exactamente. Entonces, ¿por qué entonces la pregunta si se puede certificar rápidamente? Porque Romina empezó a explicar muy bien qué debe hacer la empresa, eso está en la norma, pero ¿se puede certificar hoy por más que una empresa esté trabajando genial y conozca la norma desde la génesis? Hay muchas que la conocen, pero hoy ¿podrían certificar? Esa es la pregunta. Y evidentemente pareciera que no, porque faltan dar todos estos pasos. Ahora, yo les cuento, el otro día vi en LinkedIn primeros certificados colgados. ¿Cómo es eso? Hay entes que han certificado ya por la 37301. ¿En la Argentina? Pero afuera. No, eso es un fake, eso se armó, eso lo armaron, no es un fake.
lo armaron como un wishful thinking en varias presentaciones de IRAM, donde se hizo un dibujito de un certificado con el nombre de esta norma. No hay ninguna norma certificada todavía. No, porque no hay organismo de inspección. No, yo me refiero, está perfecto, yo me refiero a certificaciones reales que existen. Pero ¿puedo hacer una pregunta? Perdón, termino. Porque no fueron acreditadas. Hay entes de certificación que están emitiendo ya certificaciones rápido, ¿sí? Como un tema de marketing, pero sin la acreditación correspondiente. Porque no está prohibido. Lo están haciendo en el campo voluntario. Exactamente. Sí, había una pregunta, perdón. Sí, pero a ver, yo tengo una empresa y quiero certificar, y en España todos estos pasos que estábamos hablando antes ya están dados, y a mí me certifican en España. Acá en Argentina no va a ser válido, pero en España sí, eso sí lo podría hacer. Claro, pero en España tampoco están dados estos pasos. Acaba de salir la norma. Pero no hay ningún país en el mundo que estén dados estos pasos todavía. Están dándolos porque es nueva la norma, no hay tiempo material para dar estos pasos que comenté recién. Se están haciendo, pero van a tardar unos meses. Bueno, como mínimo va a ser un año todo el proceso, porque con la 45.000 pasa exactamente lo mismo. Es así. Y en el camino vamos a ver certificados que van a dar vuelta, pero hay que leer bien el texto, no hay que confundirse porque son certificados que muchos entes ya están como tirando la bronca, ¿no? Como que no les gusta. Y otros entes están tratando de buscar esa oportunidad de emitir los primeros sin la acreditación. Sí, tranquilamente se puede hacer. Bueno, Romina, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si les parece. ¿Cómo ven, en función a todo lo que conversamos, el futuro de la norma? Me parece que nos salteamos una, ¿puede ser? ¿O ¿Saltamos una? A ver. No. Sí. ¿Cuáles son los beneficios? Hablando, supongamos que logramos certificar, después de todo el camino que nos comentaron, logramos certificar. ¿Cuáles son los beneficios para las compañías que han implementado y han logrado esta certificación? ¿Qué les parece? Puedo comentar, creo que lo más importante que va a suceder es que en la estructura básica van a estar cumpliendo, porque dentro de toda esta norma habrá que generarle un marco técnico legal para que la gente tenga claramente, porque este es un elemento muy importante, que las organizaciones en general se derivan a terceras partes para obtener el marco legal. Creo que como una evidencia de que la gente quiere hacerlo, el primer punto a estructurar, a mi entender humilde, es generarle el marco legal. O sea, alguien está en la industria de la indumentaria, tendrá que tener el marco legal adaptado a la industria indumentaria. El automotriz va a tener que tener la suya y cada área va a tener que tener la propia. Va a haber normas generales y normas particulares. Eso le va a dar una estructura que creo que la podría ayudar muy fuertemente, primero, a cortar la parte de corrupción, entre comillas, que existe con los entes burocráticos, que son los reguladores que están sobre las empresas. A mi entender, creo que podría ser muy importante. Gracias, Emilio. Si tuviéramos que convencer a alguien, ¿cómo te beneficias por implementar esta norma? ¿Qué diríamos? ¿Algunos otros comentarios? A mi entender, es que si vos estás cumpliendo el marco legal en la primera parte, y por eso yo tiré algo tan básico como una habilitación municipal, prácticamente no vas a aparecer con multas y simultáneamente vas a poder estructurar tu organización para que pueda exportar. Uno de los primeros puntos que están pidiendo en todas partes del mundo con esta creación de empresas muy pequeñas es que en el lugar cumpla todo lo que sea la relación bancaria y por el otro lado la relación con los seguros. Y para tener relación con los seguros, si vos no tenés implementado en la Argentina en este momento, los temas de habilitación, no lográs tener un seguro para poder exportar el producto que te pidieron y que de alguna manera está avalado por ese seguro de que vos vas a hacer el cumplimiento, porque van a dejar de comprarle a otra persona en otra parte del mundo y te van a comprar a vos acá en Argentina. Gracias, Emilio. Laura Gimpel agrega, a mí me gustaría creer que se lograra una cultura real de compliance, muy bueno.
Marcela mejora oportunidades de negocio, mejora la reputación y en la credibilidad de la empresa, aumenta la confianza de terceros. Además de lo apuntado, dice Ana María Vives, en caso de proceso judicial generaría probanza, ¿sí? Se generaría más confianza en el ámbito de la justicia. Evitar riesgos legales, reglamentarios, mejorar las oportunidades de negocios, es estratégicamente apropiado interna y externamente. Bueno, elemento probatorio, Patricia Vázquez también, mejora la confianza de clientes, bueno, de partes interesadas en general, socios comerciales. ¿Qué opinas, Romina, de todos estos beneficios? Creo que en líneas generales, más allá del beneficio particular y de obviamente mejorar el tono de integridad de la compañía, creo que nos invita a hacer un deep diving de los riesgos de cumplimiento que tiene la empresa en el ambiente en el que se desarrolle. Como nos invita a analizar el contexto y a puntualizar cuáles son los sistemas que estamos involucrando dentro de nuestro sistema de gestión de compliance, estamos haciendo realmente un relevamiento de cuáles podrían ser los riesgos a los que nos exponemos si no cumplimos. Entonces creo que uno de los mayores beneficios es que nos invita obliga a hacer un análisis profundo de nuestra organización y a monitorear este tipo de riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Bien. ¿Quién se anima de los presentes a hacer lo que llamamos un elevator pitch, que es como un discurso en un minuto explicándole a alguien por qué tiene que implementar esta norma? Si me permitís, Daniel, de vuelta, les prometo la próxima vez que voy a mostrar mi cara. No tengo cámara, discúlpenme. A ver, lo que yo le diría es que la definición de un tablero de control sobre todos los riesgos de cumplimiento que va a tener que tiene la compañía y que no los conoce, y que va a ser una herramienta que va a permitir que el mismísimo directorio o consejo de administración de la compañía, por supuesto, una compañía grande, una compañía de 10.000 empleados, le permita verificar cuáles son las faltas que tiene y poder direccionar su presupuesto para aquellos temas que necesiten aplicaciones específicas. Le diría que si está en la ciudad de Buenos Aires, me tomo lo que Enrique dijo, va a tener mayor facilidad para ser proveedor de la municipalidad, y que además va a ser una herramienta para que los bancos, teniendo un ordenamiento de sus riesgos, para que los bancos puedan ofrecerle un crédito a una compañía organizada. Muestra organización, no cabe ninguna duda que muestra organización pura y dura esto. Bien, no muchas sé gracias, Daniel. Pero por lo menos. Muchas gracias. Vamos a tratar de que hayas convencido al que tenía dudas. Lo veremos con los salarios a fin de mes. ¿Alguno más que no haya participado que quiera contar un poquito, a ver cómo convencería al management? Yo te diría que antes de tener una ISO 9000 deberían tener esta norma, porque esta norma es la parte básica que ni la ISO 9000, ni la ISO 14000, inclusive ni la ISO 45000 lo tiene como un requisito imprescindible, no básico, que es el cumplimiento en el lugar donde están realizando la actividad. Muchas gracias, Emilio. Alejandra también, Alejandra Paggi, nos dice que la certificación sería una prueba tangible de la efectividad del programa de integridad. Muy bueno. Vivian comenta que es la demostración de la esencia de la organización en cuanto al cumplimiento, seguramente. Juan Carlos consulta si desde ya existen empresas que certifican, cómo hacer para asegurar que una empresa está realmente cumpliendo. Claro, bueno, para asegurar que realmente la certificación tiene validez, hay que ver ese certificado y ver que esté acreditado, ¿no? Por un organismo de acreditación, porque lo que se certifica ahora es el cumplimiento como se certifica la 19.601, que es que cumple con los lineamientos que están ahí, pero no es ese cumple que está certificado y acreditado.
Es sencillo de la lectura del certificado advertirlo. Bien, bueno, Romina, ¿nos preguntás la última? Vamos a la última entonces, ahora sí. ¿Cuál creen que es el futuro de esta norma en función de todo lo que conversamos? ¿Cómo la ven a futuro? Podemos agregarle en Argentina, si quieren, y después discutimos el resto del mundo. Se quedaron todos pensando. Mientras Eduardo planteaba si es realmente una garantía, ¿no? Esta certificación. Bueno, ninguna certificación es una garantía, pero tienen ciertas cuestiones, ciertas líneas de defensa a sortear que hacen que te dé al menos, no sé, una seguridad razonable que ha hecho un esfuerzo por implementar y certificar. Pero garantía, no, creo que no. Perdón, no hay comentario correcto. De vuelta, todo, yo creo que va a depender del contexto legal o la madurez legal que tenga el país en el que se aplique, en este caso en Argentina. Estamos teniendo mucha fintech, muchos procesos de, no sé, procesos electrónicos que no cumplen con las mínimas medidas de seguridad y que están generando fraudes por todas partes. Entonces yo digo, si nosotros tenemos que certificar 37301 en una fintech, ¿existe normativa actual que nos permita certificar esta norma? ¿Sí? Sí, las hay. El Banco Central emite, tiene una pila de normas para hacerlo. Pero el problema es la validez o la seguridad jurídica que podamos tener en el país también. Yo veo un futuro enorme para esta norma, pero por supuesto que tiene que ir acompañado por todo un sistema confiable, ¿no? de normas vigentes. No sé si... Bien. Muchas gracias, Daniel. Y estamos viendo además, en los comentarios de Daniel, muchos comentarios que parecen como que sería muy virtuoso, ¿no? Implementar y certificar esta norma. Se ve como que tiene mucho que ver con el futuro de compliance, incluso desde Ushuaia, acá Clara también. Gracias por los comentarios. Súper interesantes estos comentarios. Romina, me gustaría que esta dinámica que probamos hoy la repitamos más seguido, porque me parece que hay un montón de preguntas y un montón de ganas de conversar. Teníamos un poquito de temor de tener que hablar nosotros dos y la verdad que superó las expectativas, ¿no? Funcionó perfectamente el tema del debate y salen muchas cosas. Yo me guardé el chat para leer tranquila porque surgen muchos otros temas a los que podemos sacarle mucho jugo en próximos debates. Así que coincido, Carlos, y agradezco también a todos la participación activa. Como dice Carlos, teníamos un poco de temor de que termine siendo una charla entre nosotros, pero ha sido súper productivo. No había más preguntas, ¿no? Estaríamos... ¿Es la última? Bien. Me gustaría que, como seguramente nos quedaron algunas, seguramente por temas de horario, quien se tenga que bajar se baje, pero si nos quedamos unos minutitos más y si hay preguntas que las quieran hacer a micrófono abierto, porque con el chat es medio difícil de seguirlo a veces, hubo muchos comentarios. Por ejemplo, si pudiéramos volver a explicar el procedimiento que va a tener que ocurrir para que esté la norma en funcionamiento con posibilidad de acreditación. Bueno, lo podemos enviar también. A ver, voy a ver si lo puedo copiar. Perdón, en el chat. Lo copio desprolijamente, ¿no? Porque recién mientras vi que lo pedían, lo volví a anotar. A ver. Vamos a ponerle numeración. 1, 2, 3, 4, listo. Lo mando. Carlos, posiblemente... Ahí mandé el procedimiento, sí. Carlos, posiblemente la Asociación Argentina podría empezar a analizar en el organismo argentino de acreditación cuáles serían las características que debería tener como asociación para poder armar un organismo de inspección.
Eso también es toda una tarea que hay que realizarla y hay que realizarla previamente porque está la norma, va a estar la posibilidad de la acreditación, pero vas a estar necesitando ese pequeño grupo o grande, dependiendo de la gente que se quiere involucrar, donde por un lado va a haber auditores líderes y por otro lado vas a tener que utilizar posiblemente la figura que utilizan en los Estados Unidos, que lo tiene principalmente UL, Underwriter Laboratories, con el cual yo he trabajado mucho tiempo, que es la de los expertos técnicos. Claro, bueno, sí, lo que tiene cual. UL tiene fin de lucro. En la asociación en general tratamos de que no exista actividad de consultoría para no superponernos con los consultores, ¿sí? No tiene fin de lucro, pero sí todo lo que sea educación, formación, siempre van a contar con la asociación, grupos de discusión, todo eso sí nos ocupamos. Consultorías y cuestiones rentadas en general no, pero por lo menos eso es hoy, ¿no? Ok. Sí, Te digo porque va a estar faltando la otra pata, si no, esto no va a poder avanzar. Va a tener la formación, pero te va a faltar la pata principal, que es la que pueda instrumentarse para ir a alguna organización para poder lograr a posterior esa famosa certificación auditada por la gente de LOA. Sí, en línea general pasa lo mismo con actividades que son netamente específicas. Recurren precisamente al experto técnico, que el experto técnico es el que le da los conocimientos que necesita el auditor líder y el grupo auditor para determinar si cumple o no con los requisitos de la norma, sea de la 9000, de la 16, de la 14000, de la 19600, de la que fuere. En línea general es el técnico el que le va a dar el expertise porque es el que lo tiene. El otro se va a fijar más que nada en el cumplimiento normativo. Yo creo que lo que es muy, pero muy importante en el caso puntual de compliance y en lo que va a ayudar mucho, y estoy de acuerdo con todos ustedes, es en la incorporación del análisis de riesgo. Pero un análisis de riesgo bien centrado va a ser lo que va a marcar la diferencia, que es precisamente la gran incorporación que vino de la 27000 y que se incorporó posteriormente a la 9000, a la 45000, o sea, es lo que le cambió la mirada. Y ahí va a necesitar indudablemente análisis de contexto de la organización, de partes interesadas, un buen FODA bien robusto, y en el caso puntual de compliance, que tenga el marco normativo perfectamente delimitado. Excelente. Está buenísimo que al típico público de compliance que solemos tener en las reuniones se adiciona hoy el público experto en sistemas de gestión, ¿no? Y el debate se vuelve mucho más completo, me parece. Así que está buenísimo. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, pero con Romina quedamos a disposición. Ahí están nuestros correos para responder cualquier cuestión que esté a nuestro alcance o derivarla con alguno de los expertos del grupo que pueda también responder. Sí, acá Lucas nos dice que, bueno, responsable de calidad y transparencia institucional de DC Products SRL, empresa dedicada a la venta y fabricación. Quiero agradecer, bueno, muchas gracias, felicitaciones, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Romina, ¿querés despedir? Gracias a todos por los comentarios del chat y por la participación activa. Simplemente eso, y me llevo el chat para seguir conversando con Carlos y ver qué nueva propuesta traemos a debate. Excelente, y gracias Romina por toda esta preparación. A vos. Chau, chau, hasta la próxima. Chao.